Te dije que no, ¿verdad? Rafael, pero me estás dejando, ponme atención, me estás dejando con la palabra en la boca. Eso no se hace. No se hace. Lo que tú quieras hacer no se hace. Es que yo no puedo permitir que tú traigas a tu hermana para acá, donde aquí vive un hombre. Si tú vivieras sola, oye, está bien, no hay problema, pero yo estoy aquí. Pero también está tu mamá aquí, Rafael. Pero que no. Entonces, mira, se va a ver mal que yo agarre y le diga a mi hermana, ay, no, yo no te puedo traer a mi casa a vivir porque aquí está mi suegra y mi esposo no quiere que yo traiga familia mía. Rafael, pero si traemos a tu mamá, y yo me llevo excelente con tu mamá. ¿Trae tu madre? Yo no tengo problema que tu madre viva aquí. Pero es que... tu madre. Pero tu hermana, estamos hablando de otra mujer joven, a traerla a vivir aquí en la casa, di que hasta que consiga trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres que ella haga? Que yo quiero, no, ella me pidió que la dejara vivir aquí unos meses para conseguir un trabajo aquí en la ciudad. Porque... Es que no, Zuli, unos meses, no, ni 2 días, es que no, ella puede venir de visita y se va en un ratico, no. Zuli, va a haber problemas. Estamos hablando de traer una mujer, además ella tiene su novio. ¿Por qué tú le dices, no, ella no habla con el novio, juntos, se habla con el novio? Y si, oye, si hay que pasarle algo para ayudarla a ella y el novio, se le pasa. Rafael, pero... tú lo acabas de decir, él es su novio. ¿Y de cuándo acá, Rafael? ¿Tú crees que esa es la educación de nuestros padres no han dado? Yo, siendo tu novia, no vivía contigo y tú me tuviste que respetar. Entonces, lo mismo para mi hermana. Pero él puede ayudarla. Él no puede ayudarla. Pero, Rafael, ¿cómo está en la casa? Zuli, mira, yo dije que no, ¿verdad? No acepto que venga otra mujer a vivir aquí en la casa. Yo sé que tu hermana, que te duele, que tú la quieres ayudar, pero vivir aquí en la casa no puedo aceptar eso. Ella me puede ayudar también aquí en la casa, ¿tú sabías? No. Yo estoy muy ajetreada con el trabajo y la cosa. Tú no estás ajetreada, porque mami está aquí, mami a ti te ayuda bastante. Así que no vengas con eso. Y yo de vez en cuando te meto la mano también. Así que estate tranquila. Y que no se hable más del tema. Rafael, pero ay, que no, yo no le puedo decir. ¿Cómo le digo yo a Samantha que no la voy a hacerte en mi casa? Pero Samantha es mi hermana. Y unos días, no, Rafael está más. Déjame hablar con doña Tania. Doña Tania, ¿usted escuchó, Rafa? Sí, Zuli, yo lo escuché. Y estoy totalmente de acuerdo con mi hijo. Ay, no me diga eso, doña Tania. Por favor, yo quería que usted me ayudara a convencerlo. Porque ¿cómo le digo yo a mi propia hermana que no la puedo hacerte en mi casa porque mi esposo no quiere, se va a ver más, doña Tania? Pero, Zuli, mira, mi amor, siéntate aquí, ven. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú que no ves a tu hermana? Como 4 años. Como sí. 4 años. Tú sabes las malas costumbres que esa muchacha, uno no mete a todo el mundo, aunque sea familia, porque muchas veces los familiares son los principales enemigos y mucho menos en tu matrimonio. Cuando una mujer está casada, mira, hasta yo siento que yo peso. Mujer que se casa, mujer que desea, mira, estar sola en su casa. No meta a nadie. Ahora, si fuera tu mamá, pero una hermana, ni siquiera un hermano, porque tú no sabes la costumbre, la cosa que viene arrastrando. Piénsalo, Zuli. Son unos, mire, ni siquiera unos días, porque es que el novio no le está yendo muy bien económicamente. Ella me pidió eso con tanta urgencia y a mí no me gustaría dejarla en la calle, doña Dani. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, de que tú la traigas, no. No estoy de acuerdo. El casado, casa quiere. Y tú tienes tanto tiempo que tú no ves a esa muchacha que ya tú casi ni la conoces. Piénsalo bien, Zuli, para que después no te pese. ¿Oíste? Si ella ahora que te necesita, después de 4 años pensó en ti, no. Y ella es una mujer. Y porque a su novio le está yendo mal, pensó en ti. No la traiga a la casa de tu esposo. ¿Entendiste? No la traiga. Está bien. Gracias. Bueno, pues la dejo. Déjame salir a comprar unas cosas. Ya tú sabes, mi amor. Claro. Ahora la necesita y ahora la llama. ¿Quién sabe ella lo que esa muchacha tiene en su mente venir a hacer? Ya voy. Pero bueno. ¿Y quién será con tanta insistencia? Ya voy. Hola, buenas. Saludos, buenas. Yo soy la hermana de Zuleika, la cuñada de ella, de Rafael. Yo soy la que vino a quedarse aquí por un par de meses hasta que mi novio consiga trabajo o hasta yo conseguir un trabajo y la situación mejore. Pero Samar, un placer. Mi hijo a mí no me ha dicho que tú venías para acá. Pero ¿Te dio autorización de tú venir hoy aquí? autorización. Claro. Pero yo no necesito autorización para venir a la casa de mi hermana porque usted vive aquí, usted no es familia de mi hermana. Pero soy la mamá de Rafael.
Por eso mismo, yo soy la hermana de Zuleika y vine a quedarme aquí por un par de meses porque como esta casa también está mi hermana, pues yo aquí puedo venir a quedarme y no necesito la autorización de su hijo. Así que, por favor, para que me lleve a mi habitación. Zuleika no está aquí ahora, ella salió y viene a eso más o menos de 5:30 a 6. Tú te puedes sentar por ahí hasta que ella llegue. ¿Cómo que sentarme por ahí? ¿En este mueble se puede dormir? Porque yo no veo que esto ahí tenga condición como para que uno se pueda ir a acostar a dormir. No, pero tiene que esperarla para que ella te diga más o menos dónde tú vas a dormir, Bueno. qué habitación ella te va a dar. Bueno. Así que acomoda la maleta por ahí, siéntate para que le esperen. Entiendo. Por cierto, no me huele como a sazón aquí, como a cocinadera, como a ese olorcito. Quiero decirle que si usted necesita mi ayuda para cocinar, para preparar algún plato o lo que sea, pues no cuente conmigo porque yo no sé cocinar. Yo puedo ayudarle a fregar los platos, uno que otro vaso, porque tampoco brillo cardero. Preocúpate, no te preocupes por eso. Siéntate que cuando Zuli venga, tú hablas todo eso con ella. Yo soy la que cocina, pero no te preocupes por nada de eso. Ah, bueno, no, pues como usted es la que cocina, cuando la comida esté, por favor, me saca la mía. Y todo separadito, porque me gusta el arroz en un lado, la habichuela en otro lado, la ensalada en otro. Y el pollo, me gusta la pechuga, pero antes de usted cocerla toda o guisarla, usted me saca la mía aparte y me la prepara a la plancha con unos ajicitos por arriba y un poquito de aceite verde y romero. ¿Y qué más? Solo eso. Y un jugo de naranja, pero no muy ácido, por favor. Gracias. No hay problema. Ay, Dios, llegué a la casa de Dios, mi amor. Ay, pero qué casota tiene la hermana mía y todo. Por el respeto. Y esa puerta abierta. Doña Dania, se me quedó la llave de la oficina. Surprise, mi amor. Samantha, ¿y tú qué buscas aquí? No, mi amor, lo que pasa es que como tú no me escribiste, ni me llamaste, ni nada, yo dije no, a Zuli le pasó algo, porque Zuli a mí no me va a dejar en visto, Zuli a mí tiene que venir a buscarme, y como vi que no hacías nada de eso, dije, déjame tirármele allá, mi amor, como lo sua, que yo sé que la voy a alegrar. Mira, te equivocas. Samantha, yo te dije a ti la última vez que hablamos que yo te iba a decir cuando tú pudieras venir a mi casa, que yo te iba a avisar, ¿verdad? Cuando todo estuviera listo para que tú pudieras venir. Y si yo no te avisé, ni te llamé, ni te escribí, es porque todavía tú no podías venir aquí. Samantha, tú no te me puedes aparecer en mi casa así de la nada. ¿Cómo así, Zuleika? Pero tú y yo somos familia. ¿Cómo es que tú tienes a mí que avisarme, que esperar a organizar qué? Organizarme con mi esposo, porque como tú podrás comprender, yo estoy casada y esta casa es tanto mía como de mi esposo. Y si yo no convenzo a Rafael, que es el hombre de esta casa, entonces yo no te puedo traer a ti así de la nada. No, mira, ella, mi hermana, aquí está. Eso sería faltarle el respeto a él. Zuleika, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti cómo que faltarle el respeto a tu esposo? Donde yo veo que la madre de él vive aquí. Entonces, él sí puede tener privilegios y traer aquí a vivir a quien él quiera y tú no puedes. Porque tú trabajas al igual que él, tú mantienes esta casa al igual que él. Entonces, ¿cómo es que tú a él tienes que pedirle permiso para tú traer a tu única hermana, a tu sangre, a tu casa, que tengo un tiempo en mala, que tú sabes que yo no molesto, que si estoy haciendo esto es porque realmente lo necesito, no porque yo quiera estar en esta situación? Pero está bien, Zuleika, yo mejor me voy, porque yo no voy a estar pasando vergüenza. Mira cómo es. La madre de tu esposo sí puede estar aquí porque el marido tuyo hay que aguantarle todo, pero más sin embargo yo, tu única hermana. Mira, No, yo me voy, Zuleika, yo tengo dignidad. Mira, Samantha, yo te voy a buscar una habitación por hoy y eso, y yo voy a hablar con Rafael. Si él está de acuerdo, tú te vas a quedar. Por hoy. No, yo mejor me voy porque yo no estoy para tu lástima. Samantha, mira, no me compliques las cosas. Doña Dania sí está aquí, pero Doña Dania es de mucha ayuda para mí. Doña Dania es todo, es como mi segunda madre. Tú no te imaginas lo que yo siento por esa señora y lo buena persona que es Doña Dania. Entonces yo soy una mala persona y yo no seré de ayuda para ti, donde tú sabes lo fajadora que yo soy también. No estoy diciendo eso, Samantha, mira. Vamos a acomodarte en una habitación ahí de visita, de huéspedes, hasta que yo hable con Rafael. Y si no llego a un acuerdo con Rafael, yo te voy a ayudar para que tú pagues ya sea una habitación o un apartamentico pequeñito. Ven, pasa por aquí. Te digo a ti que uno tiene que estar pasando la lástima de la familia. Te digo, yo sé si me voy para abajo un puente mejor. No digas eso, Samantha. Vamos a resolver eso. Mami. Ay, hola, mi amor. ¿Qué tal? Ya llegaste. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Mami,
¿Y qué pasó con la comida? Yo no veo... Bueno, mi amor, déjame decirte algo. No hay comida hoy aquí. ¿Cómo que no hay comida? Pero usted siempre tiene todo preparado, la mía, la de Zuli. Sí, y hoy también la tenía preparada. Lo que pasa es que, mira, hasta un poco más cheo, porque aquí hay una visita. Una vez que llegaron la tía de Zuli, No. un primo. Una hermana de ella, yo cociné. ¿Quién? Una hermana ¿Cómo que una hermana? de su... No, pero yo no puedo creer que Zuli se atrevió, sabiendo ella lo que ella y yo hablamos, a ella pasarme por arriba y traer la hermana de ella para acá. Tú no sabías nada. Pero que Zuli y yo tuvimos una discusión. Usted no se enteró de la discusión que tuvimos. Precisamente por eso le dije, no me traiga esa mujer para acá. No quiero tu hermana. No. Esté tranquila. Si tiene que enterarse, que se entere, que lo escuche. Le dije que no la trajera aquí. Entonces me pasa a mí por arriba y hace lo que ella le da la gana. Cálmate, mi amor, cálmate. Que yo estoy más que segura que ni Zuli siquiera sabía. Zuli lo sabía porque Zuli me está diciendo a mí que la iba a traer para acá. Pero Y ella le no dije me que dijo no. que venía hoy. Mira, tú sabes que yo siempre le tengo su comida a ustedes tapada ahí, pero ella agarró, mi amor, y se la comió toda. Entonces también se harta la comida mía y de Zuli. Pero cálmate, mi amor, mira. Mami, mire, espérese. Ahora resulta que ella es la dueña de la casa. Ella es la que compra la comida. Ella tiene derecho de venir a comerse la comida a mí de Zuli. Pero cálmate, mi amor, que yo estoy cuando Zuli venga, segurito que le va a decir algo. Mira. A decir algo voy yo a Zuli cuando Zuli llegue. No. A Zuli que se prepare. Rafael, por favor, no te pongas en eso. Mira, te voy a preparar algo, pero cálmate, no vayas a decirle nada a esa muchacha. Cuando Zuli venga, tú se lo dices a Zuli y Zuli que le diga algo, por favor, mi amor. Ahora que te falta de respeto ahora. ¿Por qué es esto? Yo no he visto una cosa igual. Zuli me va a escuchar a mí. Sí, pero... Vamos a tener problemas porque te lo dije claro. No quiero que traiga a esa muchacha a la casa. Y aún así la trajo. Por Pero- arriba de mí la trajo. Porque ella ella era vino sola, mi amor. Claro que vino sola. Por suerte vino sola y se comió toda la comida. Imagínate que hubiera traído a otra gente. Porque eso es lo que falta. Ahora quiere meter novio aquí también. Eso es lo que falta. Rafael, oye, tranquilo, oíste. Ay, Dios mío. Bueno, si esta muchacha acabando de llevar va a comenzar a traer conflicto aquí, Dios mío, tan tranquilo que estaba uno. Yo se lo dije a Zuli, pero mira ahora, pero eso fue una frescura bien grande. Venir, sentarse y comerse toda la comida. Ay, Dios mío, que Rafael no le vaya a decir algo. Doña Dania, ay. Te saludo, buenas tardes. Doña Dania, mire, se me olvidó ahorita, cuando yo vine esta mañana, busqué una llave, me tocó la hermana mía aquí. Sí, yo te escuché, pero cuando salí ya todo tuve, ya tú te habías ido de nuevo. Era un horario de trabajo. Yo solo vine a buscar una llave de la oficina que se me había quedado. Y cuando vine la encontré aquí y ella me hizo un drama, un show. Pero yo le juro, doña Dania, yo le prometo por mi salud que yo no sabía que ella venía. Porque que yo le dije a ella, se lo advertí, que hasta que yo no le avisara no se apareciera en mi casa porque yo tenía que hablar con Rafael y convencerlo. Ay, mi hija, yo sabía que algo raro estaba sucediendo. Ella vino, me dio órdenes, se sentó, la mandé a sentar y me dijo que si eso era una habitación, que si ese mueble era cómodo para dormir. Le dije que te esperara, yo me fui, tuve para últimas plantas y yo no me enteré de más nada, mira. Y no hay comida, Zuli. Rafael le trayó, hizo un berrinche y... Ay, doña Dania, no me diga que No está... eso, mi amor, no. Tu hermana se comió la comida tuya y la de Rafa y no quieras tú saber. No quieras tú saber cuando Rafa vino. Él está allá en la habitación. Cuando él vino, todo lo que dijo, rabioso, y yo, Zuli, tú me vas a disculpar que es tu hermana, pero yo le concedo la razón a Rafa. Mira a ver cómo tú lo calmas, cómo tú vas a ser, porque sinceramente van a comenzar los problemas entre ustedes dos. Ay, no. Van a comenzar los problemas, No me porque digas. mira, rabioso es poco para cómo está Rafael. Ay, doña Dania, mire, de verdad, yo hice todo el trabajo rapidísimo para salir por lo menos una hora antes, porque tú sabes que yo salgo más tarde que siempre, para ver qué yo podía hacer, si buscar una pensioncita o algo a la ¿Ya hermana ves? mía. Sí. Porque yo no quiero tener problemas con mi esposo Rafael y yo llevamos una relación muy bien, muy sana para venir con él. Eso dije yo. Mira, Zuli, mira, págale una habitación por ahí. Y a ella que se la mande, que se busque un trabajo, que tú no tienes obligación, ella es una mujer.
Y entonces ahora quiere venirte a cargar los problemas de ella y del novio, porque el novio está sin trabajo. Ahorita cuando tú vienes a ver, Zuli, hasta el novio lo trae para acá. Ay, doña Dania, pero no me ponga la tormenta en la cabeza. Mejor déjeme hablar con Rafael, a Mira, ver qué pasa. Ve y habla con él, a ver cómo tú lo calmas. Porque te digo que está hecho un león. Yo no lo pude calmar. Ay. Ni porque le ofrecí cocinarle otra cosa. Me dijo que no. Está bien, gracias, doña Dania. Ok, amor. Ay, Dios mío. Que todo se solucione. Dios mío, venía esta muchacha ahora de componer esto. Tanta paz que había en este hogar, Dios mío. Dios mío, que esto es increíble. Es que debiera venir un tsunami y agarrar y tragarse a la casa, llenar la casa de agua y que se desaparezca todo. Porque esto no puede ser así. De verdad que no puede ser así. Amor. Amor, explícame, Zuli. Explícame, Zuli, esto ahora. ¿Qué hace tu hermana aquí en la casa? Mira, corazón, mi amor, tranquilito. Mira, mi niña. Tú estás como muy enojado, muy alterado. No, yo tengo que agarrar y celebrarlo. ¿Quieres que compre vejiga y haga una fiesta de Navidad? O un cumpleaños y celebro. Porque ella llegó. ¿Qué yo te dije a ti, Zuli? Corazón, mira, sí, yo te entiendo. Pero tú también entiéndeme a mí. Mi amor, de verdad yo no sabía que... Ah, ella no sabía. Entonces, ¿tú no sabías que ella venía para acá? Ella vino porque ella quiso, porque le dio la gana. Vamos a sacarla. Rafael, Vamos a sacarla. no, espérate, las cosas no son así, Rafael. Claro que son así, porque es que ella no puede agarrar, ¿para qué va a cerrar la puerta? Que no escuche. Es que ella no puede agarrar y venir y meterse aquí a la casa simplemente como que ella es la dueña de la casa. Ahí vi los videos de ella tratando a mami como que ella era sirvienta. De que, doña, tú tienes que prepararme pechuguilla, tienes que hacerme qué sé yo qué, tienes que hacerme esto. Las cosas no son así. Se harta la comida tuya, se harta la comida mía. ¿Qué es lo que tanto come? ¿Qué hambre que está pasando? Rafael, mira, baja la voz que los vecinos van a escuchar, que todo el mundo va a saber. Aquí en esta casa no se había visto eso. Dime, ¿por qué tú te alteras? Por lo mismo tanto, aquí no se había visto esto. Y ella desde que llegó lo que está trayendo conflicto a esta familia. Rafael, pero ella no tiene ni más que hora y tú ni siquiera la has visto, corazón. Mira, dame un chance. Yo espero ni verla porque si yo no la he visto y ya yo he visto los videos de lo que ella estaba haciendo, imagínate si yo me la topo. Con yuca me la voy a comer. Rafael, mira, dame unos días para yo conseguir una habitación, un apartamento pequeñito, algo que ella pueda pagar. Yo le pago por lo menos los primeros meses, pero no puedo echarla así a la calle porque se va a ver mal, mi amor. Entiéndeme. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una sola cosa. Tú le vas a conseguir la habitación, pero es ya. Hoy tú vas a salir a buscar la habitación, porque por lo que yo veo, si no es ella que se va para la habitación, el que va a terminar yéndose a una habitación soy yo. Rafael, pero... Porque en esta situación yo no voy a seguir viviendo. Te dije que no la quería en la casa, vino a la casa y ya está haciendo desorden y haciendo lo que se le da la gana. Y las cosas no son así. Aquí la casa es tuya y mía, porque ni mami que ni mamá anda haciendo desacato. Mejor ella aquí ayuda. Y va a venir ella a querer desbaratar lo poco que tenemos. Ya está afectando nuestra relación y solamente tiene horas. Yo espero que en un par de días no terminemos tú y yo divorciados. Dime, por eso No, tú... por eso te lo Pues estoy entonces diciendo. quiere decir que tú no me quieres, porque si porque mi hermana venga aquí a la casa, tú agarras y me dices a mí que nos vamos a divorciar, entonces quiere decir que tú lo que estás usando a mi hermana de pretexto para divorcio. ¿Y cuántas veces tú y yo habíamos discutido? Nunca, Sí, Rafael. exactamente. Pero más sin embargo ella viene, entonces tú aceptas que ella esté acabando con todo lo que tenemos en la casa. ¿Qué acabar si ¿Qué? fue una comida, Rafael? Se Entonces- comió tu comida, tú te pasas el día trabajando, yo me paso el día trabajando y cuando llegamos la cocina está limpia porque se comió todo. Pero mira cómo tú estás alzando la voz. Tú nunca me has alzado la voz, Rafael. Yo creo que tú tienes otra mujer en la calle. Ahora yo tengo, mira, Claro, porque- mira, dejemos esto. Rafael. ¡Concha, Rafa! Mira, ahora me dejó con la palabra en la boca. Ay, Dios mío, pero ¿y cuándo acá, Rafael y yo hemos discutido así? Y a mí se me ocurre decirle que tiene otra en la calle. Ay, Dios. Déjame hablar con Samantha. ¡Ey! Qué bueno que te veo. Qué Hombre, raro dime tú yo. aquí a esta hora, hoy. Necesito el mueble de tu cama. Con el mueble yo lo hago para yo dormir. Yo no aguanto más. Yo necesito quedarme en tu casa, tranquilo, pensar las cosas, porque de verdad que estoy que no aguanto absolutamente más nada ya. ¿Para qué tú necesitas el mueble de mi casa? Te estoy diciendo que para yo dormir, Sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó hoy con Zuli? que estoy harto. Su hermana se vino a meter a mi casa para dañar tu matrimonio y se armó la de Troya. Ya, eso pasó. Sí, pero su hermana es la que estaba para allá afuera, qué sé yo qué. Que para allá fuera, ¿para dónde? Esa mujer vino a arrasar con la comida de nosotros también. Esa mujer está como que nunca ha comido. Y se está comiendo todo en la casa, está acabando con todo. Sí, pero tú no puedes actuar así porque, cónchale, ustedes nunca pelean ni nada, pero
¿Por qué tú te pones así? Nunca habíamos peleado, pero siempre la primera vez. Y ya llegó la primera vez. Y lo más lindo, que ahora el malo soy yo. Ella se pone a banda de ella y resulta que yo que hasta tengo una mujer en la calle. Entonces yo no puedo vivir en esa, viejo. Necesito tu mueble para yo dormir en el mueble. Sí, pero espérate. Déjame hablar. Ustedes tienen que resolver esa situación. Mira, es verdad que ella es su hermana y tú tienes tu espacio, tu privacidad, tu gato, tu cosa y eso te molesta. Pero tú también tienes que entender su parte porque, tú tienes tu mamá viviendo en su casa. Pues y ahora, no son nada. ahora, Pero espérate, déjame terminar. Ahora voy a ponerse del lado de ella, apoyando Al lado también. de ella, lo que pasa es que tú también tienes que entenderla. Si, digamos, un familiar tuyo de para afuera o de otro lugar llega, tú no quisieras que ella viviera en tu casa también, que se quedara unos días o algo. Porque eso es maldad. Escúchame, mi madre limpia, cocina, mi mamá hace de todo en la casa mientras Zuli y yo estamos trabajando. Nosotros llegamos y encontramos esa comida hecha, ¿me entiendes? Zuli ya no hace nada en la casa porque mi mamá está haciendo de todo. Mas, sin embargo, la hermana de Zuli llega y se agarra a mi mamá y la pone como la chacha. Hazme pechuga a la plancha, que me haga juguito, que me haga esto. Es decir, ella es la sirvienta de la casa. ¿Tú me entiendes? Y las cosas no son así. Ya él llegó faltándole respeto a mi mamá. Aparte de eso, se está comiendo toda la casa. ¿Tú puedes creer que Zuli y yo llegamos a trabajar, que en la casa no hay comida porque la hermana se la comió? ¿Cuál es el hambre? Que ni siquiera eso respeta. Mira, Rafael, yo en verdad no te voy a dar alojamiento. Porque yo sé que tú y Zuli son una pareja muy bonita. Ustedes tienen que resolver esto hablando como persona coherente, hablando frente a frente, que tú explicarle la situación, darle un tiempo a tu hermana, a ver si se consigue un hotel, una villa por ahí. Y que tú no te sientes cómodo, porque yo entiendo, ustedes tienen mucho tiempo y no me gustaría que su relación termine por una tontería así, por una estupidez. Tontería porque no eres tú que lo estás viviendo. Vamos para mi casa para que lo vivas tú, a ver si es una tontería. Mira, Rafael, yo estoy dispuesto a ayudar a la hermana de Zuli, a ayudarle a buscar un lugar. No, te la traigo para acá. No, así no. Yo le voy a ayudar. Pero hermano mío, yo te estoy ayudando. Yo sé que ustedes tienen tiempo ya. Piénsalo, hablen coherente. Hablen frente a frente, las cosas como son. ¿Me va a dar mueble, sí o no? No, yo no te voy a hacer de esa forma, manito. Entonces no hay nada que hablar, hablamos ahorita, cuídate. Lo que él no entiende, que ellos son una pareja muy bonita y las cosas se solucionan hablando. Él tiene que hablarle, explicarle la situación. Pero bueno, él sabrá después de ahí. Rafa, ¿podemos hablar? Rafa, ¿pero por qué dormiste en el mueble? Dormí en el mueble porque entendí que la discusión que tuvimos se fue a mayores. Y eso, que era en la casa de Giancarlo que iba a dormir. Pero Rafael, ¿y cuándo acá tú dormí en la calle? Yo no iba a dormir en la calle, yo iba a dormir en la casa de Giancarlo. Le pedí que me dejara dormir en el mueble, pero no quiso. Ay, qué bueno. Por lo menos Giancarlo sí está siendo sensato. No, claro. Mira. El vestidito de presa. Sí, eso veo. Que estás enjaulada. Rafa, pues ya por lo menos sonreíste. Rafa, no hagamos eso, en serio. Yo no quiero tener nada contigo. Yo tampoco. Pero yo sé que no debí decir eso ayer, discúlpame. Mira, hoy es mi día libre y tu día libre. ¿Qué tal si salimos por ahí y aprovechamos y buscamos una habitacioncita para mi hermana mía, la ubicamos, como tú quieras? Rafael, yo no quiero pelear contigo, de verdad. Yo lo que no quería, ella vino sin que yo me diera cuenta, pero yo no le había avisado. Mira, está bien. Excúsame porque yo me alteré realmente. Como tú me dijiste que no sabía de que ella venía, ¿tú me entiendes? Y las cosas que ella estuvo haciendo cuando llegó, yo realmente me sentí incómodo. Y entiendo que la discusión no debió llegar a ese punto, pero llegó. Ok, ya, pasó. Entonces, vamos a buscar la habitación para ella. Mira, Rafa, yo lo que quiero es que tú entiendas, ejemplo, se ve mal. Una vez llegaron los primos tuyos que ocurrió un incidente y trajeron a la tía tuya para acá, para el médico, porque en el campo no había. Y se quedaron todos aquí en la casa. Si hubiese visto bonito, que yo te digo, no, pues yo no me avisaron, yo no tenía la habitación lista, mándalo para el campo. O que se queden ahí. Se ve mal, Rafael, ¿verdad? Tú te ibas a sentir mal. Entonces esa es mi única hermana. También llegó sin avisar. Yo no le había dicho. Pero que yo le diga a Samantha, no, yo lo siento, vete. Rafael, piénsalo bien. Piensa si tú estás actuando de la mejor manera. Ella se pasó con doña Dania, sí, yo lo sé.
Pero tú también estás actuando de una manera. Es mi única hermana. Entonces mi mamá me llama y dice que la ayude para esto, para el otro. Que cuando me pidan ayuda, yo agarre y le diga, no, vaya, vete a vivir para la calle porque es que mi esposo no te quiere. Sin razón, sin motivo y sin nada. Sí, es verdad, tú tienes razón. Yo puedo decir que actué como egoísta ahí. Tú no la haces. Tienes razón, de verdad. Nada, perdóname. Está bien, mi amor. Ay, gracias por tener razón. Está bien. Zuleika, pero mira, esta mujer todavía es la hora que no ha hecho nada. Esta mujer ni siquiera pasta dental pone en mi cepillo. Samantha, buenos días. No, mi amor, ningún buenos días, porque fui a cepillarme y veo la pasta dental en un lado y mi cepillo vacío en vez de ya dejármelo preparado. Aparte de que mi toalla hay que cambiarla, desde que la uso hay que ponerme una nueva, porque tú sabes que eso me da como alergia. Ay, este es el cuñado. Tú lo conoces porque tú estuviste ahí en la boda. Mira, yo te voy a decir algo, no estás en la mejor actitud. No, mírame, lo que pasa es que yo no lo había visto bien, cuñado, pero tú es un hombrecito como medio raro, maltrecho. Mire, ese sí, eso no va ahí. Aprenda a tener como sentido del gusto, pues tiene como el gusto adentro. Zuleika, explícame, ¿tú no pudiste conseguirte otro hombre mejor? Parece que el día de la boda le metieron 10 libras de filtro y 30 de maquillaje. Pero bueno, por lo menos es trabajador, porque ahí sí es triste, feo y vago y mal arreglado. Samantha, yo entiendo que te estás pasando. No, mi amor, yo no me estoy pasando. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy de la gente que lo que yo siento de una persona te lo digo, porque mejor que nadie tú sabes que hipócrita no estoy. Y yo le voy a decir una cosa a usted. Yo estoy muy clara y consciente de que usted no quiere que yo esté en la casa de mi hermana. Samantha, esta casa es tanto de Rafael como mía. Permiso, Zuleika, no lo defienda. Mi hermana gana mejor que usted, porque eso no lo pongo yo en duda. Y tampoco pongo en duda que esta casa la hayas construido tú. Y para tú taparle faltas a él, pues tú lo enarteces y lo pone grande de que sí, que él es un hombre, que él es esto. Pero mire lo que le voy a decir, cuñado. Si usted a mí no me soporta, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Recoger sus cosas y agarrar e ir. Samantha, te estás pasando. No me estoy pasando, yo simplemente estoy diciendo la verdad, porque esta casa es tuya y él me quiere a mí votar de esta casa. ¿Tú crees que yo no escuché la discusión que ustedes tenían? Porque él quería votarme a mí de aquí. Entonces, cuñado, si no nos vamos a llevar bien, usted me lo dice para que usted lo mueva, junto con la maíz suya, porque esa es la única que quiere estar aquí, es de bicuidetante, de mampara. ¿Puedo hablar ahora? Mi amor, ¿Puedo hablar? No le hagas caso. Samantha se le cayó a mi mamá cuando chiquita. Por favor. No, siéntate ahí, mi amor. Siéntese, jovencita. Mira, a mí no me toque, Siéntese ahí. no me ponga la mano. Yo te escuché, ¿verdad? A mí no me toque. Óigame, Samantha, cállate ya, cállate. Te escuché. Ahora voy a decir una cosa, buena mía, porque así es que tengo que decirle. mira, usted. Mira, ¿cierto? Te voy a decir una cosa, permiso. Juli, cállate. Entonces tú vas a permitir que tu marido me trate así a mí. Escúchame. ¿Eh? En primer lugar, mi madre no es sirvienta tuya. O si usted no tiene los pantalones suficientes para usted preparar un cepillo, por hacerse su comida y toda la vaina que usted tenga que hacer, no es asunto mío. Así que vaya a ver lo que usted va a hacer, porque mi mamá no es absolutamente nada suyo y no tiene que hacer nada que tenga que ver contigo. Mire lo que le voy a decir. ¡Permiso, cállate! ¡Cállese usted! Ya, yo estuvo bueno. Mira, Mira. Samantha. Rafael, ¿Y qué? ¿Tú le tienes miedo a este tipo? Juli. Dime si el miedo que tú le tienes a él para agarrar y desbaratar. Tú estás bueno para mí, abusador. Encima de que mi hermana te mantiene, también tienes que aguantarte todo lo tuyo. ve, yo voy a hablar con ella. ¿Tú vas a hablar con ella? No es que tú vas a hablar con ella. Mira, yo voy a salir. Para yo no... Que no se me olvide que yo soy hombre y termine metiéndole 40 pecosas. Étamela. Arranca la cabeza. Mira, Azul. Yo me voy a retirar. Voy a durar 20 minutos fuera de la casa y yo espero que cuando yo regrese no encontrarla aquí. Porque si entro por esa puerta y lo primero que alcanzo a ver la cara de ella, voy a dar la vuelta y no me vuelves a ver jamás en la vida. Ella no se va a sin usted. ¿Lo entendiste? Sí, Rafael. Ok, no tengo más nada que decir. O está loco. Lo mejor que tú haces es irte para una casa y La que tiene que largarse y callarse eres tú. Samantha, mira, yo quería ayudarte, yo quería aguantar. Él estaba cediendo, por Dios, Samantha, y esa actitud, de esa pedancia, esa arrogancia tuya, el creerte un Dios allá arriba, no te va a llevar a nada. Por eso estás donde estás. Tú estás dejando tu familia por un hombre. ¿Te va a venir otra vez con ese chantaje? Otra vez con esa moralidad de que tú tienes dignidad, de que tú tienes vergüenza. Si tuvieras dignidad, mi amor, no te hubiera vendido a un viejo por nada. Y si tuvieras dignidad, no hubiera venido aquí sin permiso, sin decirme nada. Porque el que llega a una casa ajena llega bajito. Y tú no hiciste nada de eso. Y sí, él tiene la razón, aunque no se la quise dar. Desde que tú llegaste aquí solo tiene 2 días y lo que me ha causado es problemas. Yo a ti no te puedo causar problemas porque la verdad la mamá de él lo que vive de bicuí. La mamá de él aquí me ayuda.
La mamadera aquí cocina. La mamadera aquí, cuando Rafael y yo no teníamos dinero, mi amor, que lo único que teníamos era este solar y una casita de yagua aquí, en este solar. La mamadera vendió su casa, mi vida, para estar aquí, para que nosotros pudiéramos construir esto que tú ves, lo que tú quieras destruir y lo que yo no voy a permitir. Mira, mami me puede decir lo que sea, pero tú no vas a cambiar, Samantha. Tú eres mi única hermana, pero yo lo siento. Hoy mismo salgo con Rafael a buscarte una habitación y te voy a pagar 3 meses. Y de ahí para allá tú te la resuelves como tú puedas. En mi vida tú no vas a hacer un atrabanco. Porque sí, esta es mi familia. Ahora yo soy un atrabanco. Claro. Ahora la familia del marido tuyo, di que familia tuya. Yo te voy a decir una cosa a ti. Los hombres van y vienen y yo siempre voy a estar aquí. Yo siempre voy a ser tu hermana. Yo lo único que hice fue defenderte a ti de ese tipo. Tú siempre vas a estar aquí cada vez que me necesites. Mientras tú estás bien, mientras te está yendo bien, tú estás de risor. A ti se te olvida ponerme un mensaje. Cuando a mí me operaron, Samantha, tú no estabas. Cuando yo me casé, agarraste. Pero es que tú te pones insoportable, Samantha, porque esas no son las actitudes. Él es mi esposo, tu cuñado. Y debes respeto. Aparte de todo, es el hombre de esta casa. Yo no voy a estar ni, mi amor, ni por debajo de él, ni por debajo de nadie. Y hablamos ahorita. Pues que tengo la agarra y sangre- te vas, yo no me entonces. paso por un lado. Sácame si tú quieres. Ay, Dios mío, mira que lo que yo voy a hacer, señor. Pero es que yo no debí dejarle entrar. Por querer ayudarla a ella, estoy destruyendo mi vida, mi matrimonio y lo que yo he construido. Ahora mismo salgo yo con Rafael a buscar casa. Ya que a mí no me saca nadie que me saca a mí de aquí. Pero venga acá. Bueno, mi niña, tú tienes que comprender que tú aquí lo que eres una visita, que tú no eres dueña de esta casa. Tú viniste de visita aquí, te has querido hacer la dueña y señora de la casa. Mire lo que le voy a decir. Usted vino de visita también y se quedó. No, yo no vine de visita No. y me quedé. Esta es la casa de Zuli y de mi hijo. Pues por lo mismo Y tanto. como yo le ayudo a Zuli, yo no soy un mueble aquí. Yo hago todos los oficios mientras ellos trabajan. Tú has venido a adueñarte, a buscar una sirvienta y sobre todo a separarlo. Y esa era la unión más bonita que yo había podido. Desde que tú llegaste, todo se está yendo a pique. Mire lo que yo le voy a decir a usted. Tanto como usted tiene derecho de estar aquí, yo también y más que usted. Porque yo estoy más que segura que esta casa la compró mi hermana y para taparle falta al bueno, para nada del hijo suyo, al igual que usted, que porque de estar palo, mi amor, está la astilla. Ella se está comportando de esa manera. Pero una cosa sí le digo, que el hijo suyo no es el pie que llene ese zapato. Así que trate usted de cuando usted se vaya a dirigir a mí, pensarlo bien, porque míreme, yo ni a mi madre le cojo corte, mucho menos a usted. Tú no le coges corte ni a tu madre, amiga. Ten mucho cuidado conmigo, ¿oíste? ¿Usted quiere ver que le Tenga explote mucho aquí? cuidado conmigo. quiere ver que le Explótame. Tírame y explótame. ¿Usted sabe por qué usted a mí se me salva? Porque usted no aguanta ni un cambio de clima. Porque si no, míreme, me señale. usted no se imagina. A mí no me señales. La pongo, míreme, a que se come ese fregadero, pero usted no tiene fuerza de voluntad para salir conmigo. Que por eso usted quiere como venir de frequita. Eso te pero crees. vuelve usted a pasarse y no se lo voy a tolerar. Mire que se lo estoy diciendo. Ve a Yo- ver cómo tú no me toleras a mí, oíste. Ve a ver cómo tú no me toleras Dije que no a mí, me que tú a toque. mí no me conoces. Le dije que no me Usted toque. a mí no me Le conoce. dije que no me Oye, toque. Yo, viejita. tú lo que tienes es que salir de esta casa. Que has querido venir. Si tu novio no te pudo dar una casa, ¿qué tan barata tú eres? Tú no vales nada. ¿Cómo ¿Eh? no vale el hijo suyo que está aquí arrimado en la casa? Arrimado. Esta casa la hicieron entre Zuli y mi hijo. Ay, sí, entre Muy su bien hijo y- se ve todo el tiempo que tú tenías que ni hablaba con tu hermana para venirte a adueñar. Y si Zuli no te puede sacar, oye, tenlo por me seguro toque. que la que te va a sacar soy Sáqueme. yo. Sáqueme. No te apures en su momento. Míreme. No, llénese de valor y sáqueme ahora. Y no voy hoy a tú seguir comerás. no voy a seguir perdiendo el tiempo con usted. Ni yo contigo. Tú no vales nada Así que para mí. Ubíquese, doña. Y, ay, que hoy yo no comeré. Vamos a ver. Sí, si hoy es tú chicle comerás, el que pero matica piedra. la chiva. Esta cocina, la Vamos a ver si es chicle el que matica la chiva. Mira lo que Y mire. vino a destruir un hogar. Ten mucho cuidado, que Zuli es muy delicada con esa mata. Oíste, ¿Qué ten me mucho cuidado, importa? fresca, atrevida. Mira tan ñoña que es Zuli con su planta. Eso sí, que hoy le pongo yo, mira, llave a todo, hasta la nevera le pongo llave. Con tal de que ella ni agua tome aquí. Hoy se va ella de aquí, ella se tiene que ir de aquí. No, pero este hombre fue a quedarse. Que fue... Rafael, ¿y qué fue que me llamas apurado? De que te traigo una grúa, qué sé yo qué. No. Tú sabes que yo tengo un motorcito. Yo te dije a ti que teníamos que sacar una grúa. Sacar.
Pero ¿y qué es lo que tú tienes ahí? Porque, ¿qué es lo que está pasando en esa casa? Porque tú me dijiste de que vino la hermana de Zuli, que si yo qué, que se iban a divorciar. ¿Y qué es lo que está pasando en esa casa? Es una casa fantasma, de mínimo. No, no una casa fantasma. Ella es la grúa. A ella es que vamos a sacar de aquí de la casa. Mira, Sí. nos pegamos esta mañana. Bueno, no nos dijimos. Ella me dijo de todo a mí. Pero ¿sabes lo que es de todo? Que hasta que yo dije ese día. Ay, Oye, mi madre. entonces yo me di cuenta que ya yo no tolero 5 minutos más que ella esté en esa casa. Eso es lo que pasa. Eso fue enfrente de Zuli. ¿o qué? Enfrente de Zulia, ahí me dijo de Mi todo. madre, pues el tipo está como que la casa es de ella, es mínimo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo quiero que tú te prepares bien, porque vamos a hacer fuerza con un toro revolteado, con una grúa bien pesada, porque esa que tenemos que sacarla de la casa. Pero espérate, que yo tengo un primito mío allá que vive por el Costama, más o menos, que está rentando una villa y cosas para mudarla para allá, en verdad. No. Lo voy a dejar cómodo, está gratis, se lo voy a dejar. No voy a dar nada. Que se la lleve, que se la trajo para en la calle, que pase trabajo, a mí no me importa. Pero no hay que buscarle comodidad. Así que adelante y entre, venga. Que la tenemos que sacar. Vamos allá, vamos allá. Ay, amor, no sé. Ay, vengo a decirte que yo le encontré solución ya a lo de mi hermana. No venga a decirme de que vamos a dejar la par de días más, que sé yo qué, que no voy a entrar en esa. No, Rafael, ay, Giancarlo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, estamos bien. No sé si Rafael te ha contado nada bien. Aquí está todo pata para arriba. Pero Rafael, mira, no es eso. Yo conseguí, por ahí por donde Giancarlo vive, una habitacioncita. Vamos a decirle para que ella se vaya a la habitación. No hay que decirle que se vaya. Es que la vamos a sacar. Por cierto, Giancarlo, ¿tú qué lo quieres? Lo que vine a ayudar fue. ¿Ayuda a qué? A sacar la grúa. Yo le dije que se prepare, que vamos a sacar una grúa de la casa. Rafael, ¿cómo una grúa? Rafael, acuérdate que tú eres un hombre, tú eres un caballero. Tranquila, yo soy un caballero, pero vamos a sacar a una persona que no es una dama, pero tranquila, que no va a pasar nada. Por eso le dije al que viniera, para yo no hacer tanta fuerza, tener que darle un golpe y desmayarla. Entre los dos la vamos a sacar. Tranquila. Dios mío, esto va a terminar mal, esto va a terminar No va mal. a terminar más. Además, mira, yo voy a dejar la puerta así para poderla sacar. Si tú quieres esperarnos ahí, que yo la sacamos. No, está bien, Rafa. Vamos allá, vamos allá. Mira, ¡Cuñada! ¡Cuñada! dígame. Quiero presentar a alguien. Primero que nada, mi amor, si es rollo igual que tú, no pierdas tu tiempo en presentármelo. Y otra cosa, yo me busco siempre los novios de 60, 80 años. Y lo mismo que tienen que tener en edad, así mismo lo tienen que tener en millones. Ah, pues está bien. Echa un poquito más para acá para enseñarle algo. Dígame, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Agarra la cosa. ¿Cómo así? ¡Ey! ¡Ey! Vamos. ¡Ey! La llevamos. Ay, mi amor, Pero recuerda que tú eres un caballero, mi amor, mira, aunque ella no se le puede decir ni dama, pero recuerda nunca. Tranquila, mami, no se preocupe, no va a pasar nada. Aquí, vámonos. Con cuidado. ¡Suéltenme! no. ¡Suéltenme! Escúchame. Suéltenme, que ustedes no tienen para pagarme a mí si se me rompe un hueso. Suéltenme. Fíjate que tú te ibas a navegar de aquí. Suéltenme. La maleta. Ven, salimos. La maleta. Vamos. Se le queda la maleta. Tírala ahí, mami, tírala ahí.